Muchas gracias por la invitación, Jorge, y el resto de los organizadores de la escuela. Cuando me ofrecieron organizar estas charlas, realmente no sabía qué contar desde el punto de vista divulgativo entre los temas, maravillosos temas que tenemos en el grupo. La cuestión es que creo que lo más, por lo menos para mí, lo más llamativo quizás era lo que yo estaba haciendo en el mismo momento, o sea, hace 2 semanas, ¿vale? Y eso es lo que os voy a hablar ahora, pero no arruinaros la siesta. Esto no funciona, vale. Bien. Vale. Vale. Ahora. Bueno, esta es la tabla de contenido de la presentación. Sí, funciona. ¿Sí? Sí. ¿Hacia arriba? No, para señalar. No, hacia adelante. Vale. Vale. Hacia atrás. Bueno, esta es la tabla de contenido de la presentación. Primeramente voy a hablar de una pequeña introducción sobre teoría clásica estadística y la nueva teoría que os voy a comentar aquí, que se está intentando aplicar también a neurociencia. Hablaremos de distintas metodologías, las bases de datos que empleamos, la extracción de características y selección como primera fase, de los sistemas CAD que implementan este tipo de algoritmos. Y por último, os voy a hablar desde el punto de vista teórico, me vais a perdonar, un algoritmo de minimización del riesgo empírico para implementar en esos sistemas que acerca la teoría nueva estadística a la teoría clásica que se emplea ampliamente en neurociencia. Bueno, en las últimas décadas la neurociencia ha transitado del estudio de casos singulares de manera cualitativa al estudio de poblaciones de manera cuantitativa con los mapas estadísticos paramétricos. Dentro de este escenario, la neurociencia siempre ha abogado por utilizar la teoría estadística clásica, fundamentalmente el uso de test de hipótesis y también análisis regresivo. En paralelo, por otro lado, en los años 60, diversos autores, en especial Babnik, desarrolló una teoría estadística nueva basada en datos que no asumía ningún tipo de modelo. Y esta teoría, que está definida en su tesis doctoral casi como el estudio de dependencia basado en datos empíricos, es una teoría que es muy relevante por la ausencia de hipótesis sobre los datos y desde ese momento, sobre todo en el campo de la neurociencia, ha surgido una colisión cultural con la teoría clásica que se viene empleando en muchos contextos. Bien, el principio fundamental de esta teoría es seleccionar una función, una aproximación, que cumpla la regla definitiva entre la calidad de la aproximación y su complejidad. El concepto de complejidad es nuevo aquí en este contexto. Es una aproximación, como he dicho anteriormente, basada en datos y ha tenido una popularidad, un incremento de popularidad tremenda en los últimos años, dado que se aplica a bases de datos pequeñas, o suele aplicar o está orientada a bases de datos pequeñas, que es el contexto más usual en muchas de las aplicaciones de ingeniería y de la ciencia. Bien, esta teoría surgió desde la comunidad científica de la teoría clásica, es decir, fue desarrollada por estadistas, pero se desarrolló formalmente casi fuera de ese campo y de ahí la controversia. Avances significativos en esta teoría, pues por ejemplo las redes neuronales artificiales, el aprendizaje profundo que todos conocéis ya, el algoritmo de boosting, etcétera. Bien, el advenimiento de nuevas tecnologías de imagen, como las que suelo trabajar yo, resonancia magnética, funcional, SPET, PET, es decir, tomografías que adquieren imágenes del cerebro, pues ha sido este advenimiento de estas nuevas imágenes, estas nuevas tecnologías, ha permitido que esta teoría se implante fuertemente en el campo de neurociencias, porque son datos complejos, de alta dimensión y bases de datos lamentablemente muy limitadas. Aquí veis el origen de esta teoría, que como veis es un continuo del azul al rojo. Partimos a principios del siglo XX y pasamos pues por conceptos clásicos como el teorema de Neyman-Pearson, conceptos de formular hipótesis, etcétera. Y a partir de los años 70 comienza a surgir conceptos como la maldición de la bidimensionalidad, la dimensión VC, es decir, conceptos de esta nueva teoría que, como ven, solo es parte de la teoría clásica, pero vista desde otra perspectiva, ¿vale? A pesar de eso, de que es teoría clásica, en cierta forma, por ejemplo, en neurociencia hay un cierto rechazo a utilizarla. Y ahora veremos por qué. Bien, desde el punto de vista histórico de nuestra infrahistoria como grupo, nosotros he preparado esta pequeña transparencia. El primer uso de esta teoría
para trabajar en neurociencia. La propuso un tal Grady en los años 90, utilizaba PCA, análisis de componentes principales, y SLT, la teoría de aprendizaje estadístico. Y esta teoría también en los años 90, en los 2000, empezó a ser ciertamente popular, no mucho, y fue el año 2006 cuando mi grupo propuso el primer proyecto de nuestro grupo, y yo creo que a nivel nacional, en el que utilizamos máquinas de vectores de soporte para clasificar sujetos de Alzheimer etiquetados visualmente, con la información del médico que veía en las propias imágenes. La modalidad que empleamos fue la tomografía basada en SPECT, la emisión de un solo fotón. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué hago referencia a este proyecto? Pues porque en ese proyecto los comentarios de revisores fueron muy malos. Fue financiado, pero ese comentario me recordó a mí a una frase muy famosa del libro de Fromm y Hastie, que dice que actualmente estamos viviendo un fenómeno bipolar en la estadística. El revisor apuntaba que nuestro proyecto como que no era novedoso, que 40 años antes ya se estaba haciendo lo mismo, y no es cierto. 40 años antes estaba haciendo teoría clásica estadística. En cambio, en 2019, el comentario de otro revisor a nuestro proyecto nacional concedido recientemente apuntaba ya la otra parte de la frase, la que concluye la frase, que dice que ese fenómeno bipolar o desorden bipolar no es más que una dualidad amigable, es una dualidad saludable y que va a contribuir a la mejora de las dos ramas. Bueno, todos conocemos la metodología de la estadística clásica. Me voy a centrar en la metodología de la estadística moderna, que parte con una preparación de los datos. Aquí los datos los llamamos características, no los llamamos ni variables observadas, ni predictores, ni variables en general. A continuación, solemos entrar en la fase de entrenamiento en la que ajustamos un clasificador a los datos, un ajuste que permite la validación del clasificador. Y, por último, llega la parte que en estadística que se llama extrapolación. Llegamos a la parte de generalización fuera de la muestra, en la que ese clasificador, esa función, la aplicamos al dato que viene nuevo y permite pues, establecer consecuencias o resultados o conclusiones sobre los datos nuevos, ¿vale? De los cuales, por ejemplo, podemos desconocer la etiqueta si estamos hablando de un problema de clasificación de patrones. Bueno, estos son los campos de aplicación de tanto de la teoría clásica como de la teoría moderna. La teoría clásica se aplica a campos clásicos, por ejemplo, biología, ciencia política. Y la teoría moderna pues, se aplica a campos modernos de reciente creación, el filtrado de spam. Y hay dos campos ahí, como ven, brain imaging y genómica o genética, que se utiliza en ambos, se ha aplicado esta herramienta en ambos campos, pero hay una tendencia a pasar hacia el rojo, del azul al rojo. Bien, dentro de las metodologías también quiero considerar pues, que tenemos una gran cantidad de bases de datos. Estas bases de datos son el caldo de cultivo idóneo para nuestros métodos basados en esta SLT, la teoría de aprendizaje estadístico, de distintas condiciones. Nosotros, nuestro grupo, participa en toda esta iniciativa. Y, efectivamente, desde el punto de vista de la SLT, este es un campo muy interesante porque tenemos muchas dimensiones, complejidad en los datos y bastante riqueza. Bien, además, también quiero detallar una cuestión muy importante. En el año 2006 he dicho que nuestro proyecto trabajaba sobre imágenes etiquetadas visualmente. En 2018, la NIA, sobre Alzheimer, ha publicado unos nuevos guidelines, un nuevo protocolo o guía de diagnóstico, y establece que el nuevo diagnóstico debe estar basado teniendo en cuenta la propia definición del Alzheimer y su proceso patológico subyacente, que se debe documentar post-mortem o en vivo utilizando biomarcadores, fundamentalmente de imagen. Por lo tanto, trabajar en esta teoría que está orientada a trabajar en los escenarios que plantean estos biomarcadores de imagen queda completamente definida y justificada, ¿vale? Bien, antes de empezar con el algoritmo, ese que espero que no asuste, es matemática, pero en 2 o 3 ecuaciones, os voy a mostrar, y desde el punto de vista intuitivo también os lo voy a comentar, os voy a comentar una de las etapas que, por importancia, que siempre suele utilizar los sistemas al diagnóstico que implementan la SLT. Esa etapa es la etapa de selección y extracción de características. Y he preparado un vídeo pues, para que veáis un ejemplo de un algoritmo de selección y extracción de características propuesto por mi grupo. Ups. No hay volumen, no hay sonido. No ha sonado, pero no sabemos muy bien.
Un segundo, si no Bueno, tengo- este algoritmo lo que hace es trabajar en el espacio, coge resonancias magnéticas y extrae patrones de textura. No sé, ¿no? No, Bueno, se extrae patrones de textura en las dimensiones polares y lo que obtiene es, ¿por qué digo selección? Porque lo que hace es selección y extracción, porque lo que hace es un resumen del cerebro de un individuo y lo proyecta en 2 dimensiones. Entonces, este cerebro o este nuevo espacio es el que utiliza el algoritmo de aprendizaje. Bueno, más o menos veis, además trabaja con test cognitivos también para predicción, no solo para lo que es el contenido de imagen. Y bueno, ya ha tenido pues una clasificación y unos niveles de precisión bastante elevados. Bueno, está disponible en GitHub, se puede bajar, etcétera. Bueno, ya lo bajamos otro día. Bien, seguimos con la presentación. Voy a ser muy rápido porque tengo poco tiempo. Ahora voy a presentar el algoritmo que me va a permitir establecer una relación entre la teoría clásica y la teoría moderna. El proceso de aprendizaje, desde el punto de vista formal, se define de esa manera. Yo voy a ser muy intuitivo. El proceso de aprendizaje, imaginaos que tenemos un espacio bidimensional y tenemos 2 colores. Dado esas muestras, el problema de aprendizaje, en este caso la clasificación de patrones, consistiría en separar los colores. Entonces, para ello yo tendría que dibujar funciones en el espacio, ir dibujando y viendo la probabilidad de acierto o de fallo de esos clasificadores con respecto a los colores. Pues bien, defino para ello una función de pérdida que no es más que el error, el acierto o el fallo, y a partir de esa función de pérdida yo puedo decir que existe una función óptima que minimiza el error y llamo mínimo riesgo a esa función. El algoritmo debe garantizar que la función que propone, la función de ajuste, debe ser tal que el error que comete con los datos sea aproximadamente igual al error que cometería con los infinitos datos, es decir, con el conocimiento absoluto, y a su vez debería ser similar al error óptimo de la función óptima con los datos con los que dispongo y con los datos generales, con todos los datos, el infinito. Bueno, la diferencia entre esta teoría y las otras aproximaciones clásicas es que esto no se asume en esta teoría. Es decir, no siempre pasa eso. Es decir, el error que yo tengo con mi función puede ser mayor que el error que tengo con la función óptima, en un determinado epsilon que puede ser grande. Pues bien, en esta teoría se trabaja con el análisis del peor caso y lo que se hace es definir una dirección formalmente como el supremo de todas las funciones que yo puedo dibujar en ese espacio de lo que tengo a lo que quiero y acotar esa desviación. Una vez definido el supremo, acotar estadísticamente la probabilidad de error de tu clasificador es bien sencillo. Yo aquí he preparado 3 transparencias matemáticas que lo demuestran. Las voy a pasar y vamos a llegar a la conclusión. Para llegar a esa conclusión utilizo la tercera inecuación de Hoeffding, utilizo la versión generalizada de McDiarmid, es que es difícil hablar de estos temas en español. Con probabilidad 1 menos delta, llego a una desigualdad que acoto con una determinada probabilidad. Y aquí ya vinculo la teoría del aprendizaje estadístico con la teoría clásica, que siempre me suele dar intervalos de confianza o niveles de significancia. Bueno, al final, lo que también utilizo un truco que se llama simetrización, etcétera, para llegar a esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí es mágica porque acota la probabilidad de error de tu clasificador, el llamado riesgo actual, es decir, la probabilidad de error de tu clasificador para cualquier dato, en base al mínimo posible y 2 términos que dependen del número de dicotomías, en el caso de clasificadores lineales, que yo puedo dibujar en el espacio de tus datos, del número de formas de separar la nube de puntos azul y roja, y aparece también directamente el nivel de significancia y el número de muestras. ¿Por qué esto es importante? Pues porque si yo soy capaz de minimizar esta parte de aquí, yo podré vincular fuertemente el error actual de tu clasificador, el error actual, con error mínimo posible, con un nivel de significancia. Y esa es la vinculación que hay entre la teoría moderna estadística con la teoría clásica, que siempre suele trabajar con hipótesis nulas y con niveles de significancia, poder del test, etc., ¿no? Bien, efectivamente, como conclusiones podemos acotar el riesgo actual con un nivel de significancia. Hay otra aproximación en teoría clásica, en teoría moderna, que permiten también hacer esto aproximadamente con resampling, con técnicas de remuestreo. Y lo interesante es, por ejemplo, Babnik, uno de los autores, propone una cota basada en un concepto que se llama dimensión VC,
en base también a un análisis de caso del peor caso. Es decir, asume que el supremo de F define una función que es el supremo del número de dicotomías que puede pintar en el espacio y llega a ese tipo de cota. Aquí os represento la cota y es una representación mágica porque dice cuál es el máximo error que puede tener tu clasificación independientemente del dato. Y eso es importante. Bien, para finalizar la presentación voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de esta teoría sobre la clasificación de sujetos que tienen Alzheimer, sujetos normales, sujetos con deterioro cognitivo leve y sujetos con deterioro cognitivo. Estos datos están extraídos de una iniciativa que se llama ADNI, propone un conjunto suministra en un challenge un conjunto de sujetos y se trataba de clasificar en un conjunto de test separados esos sujetos y ver pues, qué clasificador era mejor. Había un concurso internacional. Bien, nuestro método basado en esta teoría proporcionaba en rojo la precisión de nuestro método y comparaba y en negro lo que represento es la clasificación actual, es decir, sobre el conjunto de test separado. Nuestra curva roja somos capaces de suministrarla con un nivel de confianza. En azul viene representado otro tipo de estimación de ese error. Y eso es un avance de la teoría. Nosotros proporcionamos un nivel de clasificación o un resultado de clasificación con un intervalo de confianza, que es la principal crítica que tiene la comunidad científica que trabaja en teoría clásica sobre la teoría estadística moderna. Aquí vemos los upper bounds que hemos propuesto nuevos en relación. Este es el de Barney, los nuestros son los de abajo. Son nuevos upper bounds que permiten vincular mucho más fuertemente lo que es el riesgo actual con el riesgo empírico y que nos permiten establecer intervalos de confianza muy bajo. Los estadistas que estén sentados por ahí saben que la teoría basada en intervalo de confianza es muy potente y es necesaria. Bueno, pues estos métodos también aportan de manera natural esos intervalos de confianza, más allá de la hipótesis de trabajar en estadística clásica con hipótesis nulas, con null hypothesis testing, ¿no? que es un engorro en ciertas ocasiones, como por ejemplo en neurociencia. Aquí también, bueno, os presento resultados rápidamente, resultados sobre Alzheimer, utilizando una base de datos de ADNI muy grande. Comparamos dos grupos, Alzheimer y normales, y a la derecha represento los mapas estadísticos que sostienen con la teoría clásica, con el conocido como two-sample t-test. Ese test es el que se emplea en neurociencia y a la izquierda vemos la propia estadística moderna, cómo aporta los mismos mapas. Trabaja sobre regiones estandarizadas, no a nivel de voxel, porque requeriría más computación, pero obtiene clava los resultados de la teoría moderna. Y bueno, y aquí vemos ya finalmente los resultados de clasificación de esta teoría, utilizando distintos bounds, y observamos cómo las áreas de interés, las áreas que muestra el algoritmo basado en SLT, son las que médicamente son relevantes a la hora de saber si un sujeto tiene Alzheimer o no. Pues efectivamente, automáticamente el método se centra en hipocampo, en la zona temporal, etcétera. Bueno, tengo otro ejemplo, que es en autismo, pero como dado el tiempo voy a cortarlo y si eso, pues las preguntas. Finalmente, bueno, como en trabajo futuro, vamos a intentar explorar nuevos bounds a nivel teórico y a nivel experimental, dado que los bounds permiten incrementar la relación o disminuir el intervalo de confianza y vincular fuertemente tanto el error actual como el error empírico, con el objetivo de proponer en neurociencia un nuevo test de significancia basado en esta nueva teoría que está perfectamente justificada desde el punto de vista teórico y orientada a base de datos limitadas, que es el contexto con el que solemos trabajar. Siento haber hablado tan rápido y ya con esto doy por finalizada la presentación. Gracias.